Hola, hola, bienvenidos a Librócoli Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Pablo La Guardia. Y el día de hoy vamos a hablar de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Pues un libro que es base para muchas clases de teoría política, de historia política. Y pues yo creo que muchas personas han utilizado el libro también para negocios y no solo para política. Pablo, ¿cómo vas? Saludos desde lejos. Igualmente, Pablo, gusto en verte y gracias por el énfasis que le diste a mi nombre en la introducción. Hasta asustado me quedé. Y no, pero feliz de estar aquí nuevamente contigo y hablando ahora de un libro que para muchos inclusive también les causa un cierto grado de miedo, ¿no? ¿No crees? Sí, te soy sincero, yo la primera vez que lo leí fue en el colegio, y pues cuando lo leí era súper emocionante porque tenés, o sea, en ese momento miras caricaturas, ciencia ficción, superhéroes. Entonces vos decís, qué increíble que nos están poniendo a leer este tipo de literatura en el colegio, porque era mucho de callar o morir, conquistar, dividir. Entonces era una lectura emocionante, aunque cuando lo pones en contexto vos decís como que wow, este tipo de libro era el que leían los príncipes, los duques, los reyes. Sí, y bueno, y de ahí sale, ¿no?, el adjetivo maquiavélico, que al final es un libro bastante fuerte. Totalmente, y muchos dicen que inclusive un libro malinterpretado en este sentido, ¿no? Cuando surge este adjetivo de maquiavélico que utilizamos el día de hoy. ¿Cómo interpretas vos este adjetivo de maquiavélico? Lo interpreto como, no sé, como algo maquiavélico, algo que estás planeando de una manera sigilosa. Muchas veces se le da una connotación negativa, ¿vos? Que es que no es algo bueno lo que estás planeando. O sea, no estás de una manera maquiavélica planeando el cumpleaños de tu hija. O sea, eso no suena muy coherente, vamos, pero sí, siempre tiene una connotación negativa, como que estás planeando atrás del telón algo que querés que te funcione y con un poco de malicia. No sé si vos lo ves así también. Sí, también, o sea, evidentemente siempre hay este lado más negativo, pero creo que Maquiavel en este libro también nos trae muchas cosas que, así como nos traía Sun Tzu en El arte de la guerra o Robert Greene en las 33 leyes de la guerra y el poder, y son libros que nos traen un retrato tal vez un tanto más fiel y menos romántico de lo que es un ser humano efectivamente, que es una especie que busca poder, que busca, ¿no?, establecerse, busca sobresalir. Y bueno, y existen formas y formas de hacer esto, ¿no? Y Maquiavel nos da uno de estos caminos, que si bien es cierto, tal vez no sea el más humano. El propio Maquiavel era considerado un humanista y un republicano. Entonces es un tanto conflictivo, un tanto contradictorio lo que nos dice en muchas de sus páginas este libro y lo que en realidad él estaba pensando, ¿no? No sé si querés hablar un poquito tal vez de Maquiavel como el autor. Creo que es importantísimo mostrar ese contexto a quien nos ve y nos escucha. Sí. Nicolás Maquiavelo pues nació en 1469. Estamos hablando de, o sea, si no estoy mal, como que en los 30 o 40 su obra. O sea, es una obra bastante antigua, reconocido, como tú muy bien lo dijiste, como escritor, filósofo político, diplomático. Eh, se le, se le bautizó como uno de los primeros creadores de doctrinas políticas, porque pues de ahí, no es que de ahí nacieron, pero se relacionan mucho, tanto el republicanismo, la filosofía monárquica, anárquica, o sea, muchos se relacionan en X o Y a lo que hablaba Maquiavelo. Maquiavelo pues vivió en Florencia, en un momento en que Florencia estuvo muy bien, y luego en su juventud pues Florencia tuvo un bajón. Entonces él pudo ver una ciudad, él pudo ver un país en altas y bajas, lo cual estoy seguro que influenció en lo que él hizo. Fue canciller
fue secretario de Estado, pero todo esto que te ando diciendo, o sea, todos estos puestos que tuvo no es para enaltecerlo, aunque pues sí, claro, tiene su mérito, pero para decir un poco toda esa experiencia que tuvo, o sea, vio al Estado en sus buenas, en sus malas, desde el lado público, desde el lado humanista, como lo mencionaba, desde el lado diplomático. Entonces, yo creo que para haber escrito El Príncipe, él ya tenía un amplio bagaje, una amplia experiencia en múltiples ámbitos. Entonces era como que, bueno, lo que escribo pues sí tiene su razonamiento, no me lo estoy fumando y no es que soy maquiavélico y quiero que Florencia conquista a todo el mundo. No, y es interesante porque inclusive este libro, lo tenemos aquí en versión en portugués, el libro leí en portugués, es interesante que Maquiavel no lo vio publicado, ¿no? Entonces, una vez más, un autor más que estamos leyendo, que su obra se volvió famosa posteriormente, inclusive este libro pues estaba dirigido al príncipe en aquel momento, que él consideraba como que un modelo de lo que él estaba explicando en el libro, ¿no? Y bueno, muy probablemente este príncipe nunca leyó el libro, ¿no? Entonces es un libro lleno de contradicciones desde mi punto de vista, que se basa evidentemente en cómo obtener el poder y cómo mantener el poder. Y entonces recuerdo trayendo esta base del libro sobre el poder, me pregunto y leí una vez una frase que decía: no busques la felicidad, busca el poder, porque es en el poder donde encontrarás la felicidad. Y quería pues compartirte esto y me gustaría que me dijeras tu opinión sobre esta frase un tanto polémica. Pues es un poco, eh, me recuerdo que en su momento yo recibí una clase electiva en la universidad sobre psicología evolutiva y psicología darwinista y hablaba mucho sobre lo que nuestra biología inherentemente nos pide. Tal vez como hombres nos pide, o esto es lo que dice la teoría, que como hombre nos pide estatus, nos pide buscar poder, nos pide nuestra biología estar en la escala, en una escala jerárquica alta, reproducción, y luego la mujer es muy diferente, como que su biología le pide estabilidad, le pide cosas ecuánimes, le pide ver orden, le pide paz, cuando tal vez a nuestra biología nos pide a nosotros algo, no guerra, pero pues algo diferente, vamos, muy, muy diferente eso. Y ahorita que lo mencionas sobre la relación del poder y la biología del hombre y el hombre, pues yo creo que es totalmente cierto. Al final puede que no querramos ser los duques o los presidentes, pero sí estamos buscando pues superarnos y que la gente nos dé el mérito por eso y claro, todo a base de esfuerzo, pero que pues que sea valorado. Si haces un buen reporte o si haces un buen análisis, una buena propuesta, un buen trabajo, pues querés que te den el atributo por hacerlo, ¿eh? No, total. Y bueno, aquí solo un paréntesis. Evidentemente, para todas las mujeres que nos están escuchando, no es que nosotros creamos que ustedes no quieran ser capaces de superarse, etcétera. Sabemos que esto pues ya se vino por agua abajo hace mucho tiempo y solamente estamos retratando de alguna forma estas dos formas que Maquiavel nos muestra, ¿no? Y le pegaste justamente en el punto correcto, Pablo, porque él le muestra dos grandes valores aquí, o dos grandes elementos, siendo de un lado la fortuna y de un lado la virtud. Y en algún momento, pues filosóficamente hablando, está esta lucha entre la fortuna y la virtud. Y esta virtud que te estoy mencionando es justamente este lado más, digamos, un tanto más masculino, ¿no? Esta voluntad de sobresalir y de esforzarse. Y él dice, bueno, 50% de lo que te pasa en tu vida es fortuna y 50% de lo que te pasa en tu vida es virtud. Y tienes que trabajar para que exista más virtud que fortuna, porque en la virtud tú tienes un poco más de control sobre lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nuevamente, saliendo un poco ya de lo que está escrito en el libro y lo que él nos quiso transmitir y cómo las personas lo están absorbiendo, yo creo que, bueno, si vamos a simplemente vivir nuestra vida a la deriva esperando que la fortuna nos sonríe en algún momento,
tiene sus consecuencias. Sí. Y tiene, bueno, pueden ser positivas o negativas, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Sí, hay que a- también lo podemos ver, y esto me recuerda a un libro que también pues hablamos en su momento, que estamos por hablar, que es uno de Ryan Holiday, que él habla también de la fortuna. Y él dice, y él habla de la virtud también, bueno, puede ser porque él cita mucho a personas del Renacimiento como Maquiavelo, pero que muchas veces la virtud tiene como resultado la fortuna, o sea, tienes que crear tu fortuna de cierta manera. Como tú dices, no puedes esperar a que la fortuna se dé, sino que la tienes que crear, la tienes que hacer, tienes que crear el ambiente propicio, las situaciones para que se dé. Y es igual que la inspiración, como que la fortuna, la inspiración, todas estas son cosas reales, pero como vos decís, Pablo, no la puedes controlar, no sabes cuándo viene, no sabes cuánto tiempo se queda, Claro, no sabes qué tan grande va a ser, o sea, la fortuna puede ser encontrar $100 tirados, como que te ganes la lotería, o sea, no puedes medirla ni claro. esperarla. Entonces, Sí, yo creo que y la aquí virtud, lo que vos decís, es algo que hay que trabajar en. sí, y aquí pues trayendo otro filósofo también que ya leímos y ya platicamos, Albert Camus. Él dice totalmente lo contrario, dice, bueno, no, la vida es absurda, consecuentemente, vívela de la forma que la quieras vivir, de forma feliz y listo, y la fortuna se vuelve irrelevante en este momento, ¿me entendés? Porque simplemente las cosas están pasando y va a depender de cómo reacciones a estas cosas. Y bueno, aquí entra un tema relacionado a este lado de la virtud, de la forma que Maquiavelo nos la transmite en el libro, que es justamente esta forma más polémica, que es, bueno, esta virtud a veces implica que tenés que ir contra tu forma de ser, en tu creencia y tus valores. A veces él cita, el príncipe tiene que ser avaro, tiene que ser cruel y tiene que incumplir su palabra, siempre y cuando estas características lo lleven a alcanzar sus objetivos. Y esos objetivos normalmente pues él lo cita muy bien, ¿no? El fin justifica los medios al final, es eso lo que él nos transmite de alguna forma. No importa de qué forma lo vas a hacer, pero si lo vas a hacer para alcanzar tus objetivos, está bien. Citando a Spider-Man, grandes habilidades conllevan grandes responsabilidades o algo así. Algo así es como iba Peter Parker, pero va muy de la mano con esto. ¿Por qué? Porque si sos un gobernante, si sos un líder, vas a tener que tomar decisiones duras y difíciles por un fin que querés alcanzar. Eh, y es parte de tu responsabilidad. No vas a ser el más querido, no podés ser el más querido, tal vez no vas a ser el más odiado, pero sí va a haber un bando que te va a odiar y no todos tienen que estar de acuerdo siempre también. O sea, al final, pues un buen gobierno está hecho de funcionarios honrados, de estadistas, de gente que está investigando cómo mejorar las cosas. Y si tú no estás en sus pies, sino que sos uno de los ciudadanos, que claro, sos parte de la democracia y tenés tu voto y tu voz, pues muchas veces no vas a entender las cosas porque no estás ahí. Claro, estamos hablando de algo utópico donde hay estadistas, o sea, esa palabra que es una persona de Estado que maneja estadísticas y maneja planeación y maneja urbanismo. Eh, pero yo creo que ser un gobernante o ser un líder, no sé, es complicado. Va a ser querido, va a ser ¿Crees que odiado, va a ser requiere, amado. sí, crees que requiere un poco de estas características de avaricia, crueldad? No lo sé, ¿ah? Bueno, yo Tal por lo vez menos, no sé si tenés razón, no sé si crueldad, pero necesitas una dosis de muchas cosas. No, digamos, sí. no puede ser 100% noble, ¿me entendés? O sea, qué bonito sería, pero tenés que tomar ciertas decisiones que no involucran nobleza, sino que involucran objetividad, frialdad. Total. Y bueno, sí, esto evidentemente yo creo que conforme vamos madurando como personas, logramos manejar estas cosas de una mejor forma, ¿no? Y aquí pues los invitamos nuevamente a escuchar al Librócoli Podcast porque los va a ayudar en este camino.
Pero me gustaría citar una frase de un resumen que leí y dice así: para mantener un Estado se debe actuar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Y esto pues está fundamentado en el libro de Maquiavel. Y cita este resumen también dos características muy interesantes, Pablo. Y las ilustra con dos animales, siendo el primer animal un león y el segundo animal un zorro, ¿sí? El zorro, pues, es el representante de la astucia y el león es el representante de la fuerza. Y Maquiavel nos dice, bueno, sí, si quieres ser un buen gobernante y tener el poder y mantener el poder, tienes que tener un poco de los dos animales. No puede ser solamente fuerza, porque las personas te van a odiar y te van a temer, pero en algún momento se van a rebelar contra ti, ¿no? Y no puedes solamente ser astuto, porque si no, nunca vas a mantener el poder. Entonces él ejemplifica esto y nos dice, bueno, tienes que ser fuerte y astuto en formas, en momentos y de forma igual o parecida, equilibrada, para que puedas mantener el poder en cualquier circunstancia, ¿no? Muy interesante también esa analogía con los animales, ¿no crees? Sí, difícil también lo que pide Maquiavelo, como que le pide a este gobernante de que sea amado, pero que sea temido también por algunos, porque, Ajá, ¿sabes? ajá. Tienes que tener tu partido o tienes que tener tu gente a favor, pero también te tienen que temer para que no se te rebelen. Eh, y bueno, como vos lo decís, varias emociones, como que tienes que tener un poco de todo para... Y al final es que estamos hablando estamos hablando no de 100 personas, o sea, tal vez trayéndolo al mundo moderno, países de 30 millones, 50, 100 millones, y que puede ser que las decisiones no las toma así solo una persona, pero es la Claro. imagen, es la cara, los comportamientos dicen mucho, No, no total. sé, tan Es complicado. difícil, es bien difícil, pero creo que logramos identificar ciertas características maquiavélicas en las personas con las cuales nos relacionamos, ¿no? Y nuevamente aquí, y es por eso creo yo que libros como estos, que fueron escritos en 1537, creo que Maquiavel murió, fueron escritos hace mucho tiempo y aún están aquí, están en mi mano en este momento en el 2023. ¿Por qué creo yo que eso pasa? Porque este tipo de libros, este tipo de filósofos, políticos, sociólogos, psicólogos, intentaron en su momento destilar lo que es un ser humano y consecuentemente esto resuena en cualquier época. Y eso es lo que más me Sí, interesa de este tipo de libros. No es la receta para el poder, sino que el por qué queremos el poder. ¿No? Es algo súper interesante. Y no, y otra cosa que me llevé del libro, Pablo, también muy relacionado con lo que acabo de hablar, es esta crítica que Maquiavel hace hacia el uso de ejércitos mercenarios para defender los estados en Italia, ¿no? Que era una práctica muy común en Italia. Pues los príncipes o los líderes contrataban mercenarios para defenderse. Y estos mercenarios no eran leales, ¿no? No tenían estas características necesarias para, ¿no? En algún momento, pues, dar su vida efectivamente por lo que ellos estaban defendiendo. Y hay una frase que cierto. me llama mucho la atención, que es, no es victoria verdadera la que se obtiene con armas ajenas. Y me encanta porque nosotros, pues, que estamos en un mundo profesional, en nuestra propia familia, ¿cómo podemos aplicar esta frase para en conjunto alcanzar los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? ¿Qué armas ajenas estamos utilizando para alcanzar la victoria? ¿Y será que esta victoria es suficientemente verdadera por eso? ¿Qué pensás? Wow, muy buena frase. No sé, tengo que masticarla un poquito más. Yo creo que Sí. también tiene mucho que ver con el mérito, digamos. Ujú. Se le da mérito al que el mérito lo merece, ¿no? Muchas Sí. veces, no sé, nos tomamos el mérito o el valor de algo que tal vez no hicimos y cuando tal vez no tiene que ser así. Eh, Incluso puede ser que Maquiavelo citando eso se siente él desleal a sus principios y bueno,
Estoy usando, no sé, a mí me da la impresión de que Maquiavelo es una persona sumamente orgullosa, sumamente que es que le gusta valerse por sí mismo, que es un poco egocentrista, que es esta persona o príncipe o duque o rey o monarca que tiene todas las respuestas. Esta es tu impresión de Maquiavelo. Sí. Perfecto, y es una impresión que la gran mayoría de las personas tienen, ¿no? Inclusive si miras el libro es así como llamas y bueno, ahí debe ser algo diabólico y seguro maquiavélico, era una persona súper mala, pero fíjate que estuve investigando antes de hacer este episodio de Libro con el podcast y me sorprendió mucho a algunos investigadores, biógrafos de Maquiavelo, pues estudiaron algunas cartas que él enviaba a su familia, a sus amigos. Y es sorprendente, Pablo. O sea, es una persona noble, es una persona. La carta que le escribía a sus hijos, por ejemplo, a su hijo, decía una vez: bueno, recuerda darle de comer a los perros y por favor, dale un beso a tu mamá. O sea, y decís, wow, pero esta persona escribió El Príncipe también. Entonces, tenemos, yo creo, una impresión muy diferente o negativa de tal vez una persona que no lo era, ¿no? Y esto te permite leer el libro de otra forma, me parece, ¿no? Me pasó lo mismo con Robert Greene. Cuando yo leí los libros de Robert Greene, yo decía, no puede ser, esta persona debe ser un desastre, debe querer quemar la tierra. Y escuchas una entrevista y ves que es una persona normal. Es muy interesante eso también. Wow, sí. Sí, te apuesto que no esperabas esto, ¿no? Pero en realidad sí es por ahí. Bueno, mencionaste el mérito, ¿no? El mérito, y muy relacionado a la frase que mencioné anteriormente. Y yo, bueno, me pongo a pensar yo creo que muchas de las estructuras que tenemos en nuestra sociedad actual están fundamentadas en filosofías como la de Maquiavelo, ¿no? Eh, y en por ejemplo, en nuestra sociedad de mercado, en nuestras empresas, ¿cómo estamos nosotros como líderes dándole el mérito a las personas que son más o menos leales o que utilizan ejércitos que no son nuestros y son mercenarios, ¿no? Sí, estamos alcanzando tal vez mejores objetivos o mejores resultados al usar estos ejércitos mercenarios, ¿no? Filosóficamente hablando, pero ¿hasta qué punto esto se sustenta efectivamente, ¿no? No sé, yo soy un gran crítico de justamente esta crueldad, esta avaricia y el fin justifica los medios. Yo creo que no, en realidad, desde mi punto de vista, no es siempre así, la gran mayoría de las veces. Y te digo por qué, porque somos seres humanos. Y cuando miramos nosotros a los ojos a otra persona, sabemos que hay mucho más que simplemente una ganas de poder, ¿no? De obtener el poder y mantener el poder. Sí. No sé, ahí imagínate las decisiones, situaciones, personas que rodean a un gobernante y las decisiones que tiene que tomar y decisiones que a veces son correctas y por ser correcta va a ser más odiado, por no ser correcta va a ser amado, pero no fue lo mejor. Pues vivimos en sociedades latinoamericanas que están invadidas de corrupción, están invadidas de egoísmo y de robos. Sin embargo, hay algo en mí que tiene empatía por ciertos gobernantes que no son perfectos, de que no, casi que como te dicen cuando tienes tú un hijo, que no viene con un manual de instrucción, muchas veces también ser ese tipo de líder con tanto poder también no tienes este manual. Claro, te tropezaste 1, 2, 3, 4, 5 veces, pues ya tienes que empezar a recalibrar. Si ya todas tus decisiones son erróneas y te rodeaste de un mal equipo, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Te rodeas de un equipo que también está enfermo, te rodeas de un equipo que no es lo mejor, sino que hay mucho nepotismo. Entonces, lamentablemente no puedes tomar las mejores decisiones si no tienes un equipo adecuado. Pero hay en mí algo de empatía por los gobernantes que no lo saben todo. Al final este libro es
pues es un manual para hacer frente a diferentes situaciones. Hay situaciones que aplican hoy en día y situaciones que ya no. Yo creo que si tomas literal todo lo que dice el príncipe, pues sí, eres una persona que vive en una película de ciencia ficción, pero pues hay cosas que sí todavía siguen vigentes, como tú dices. Este es un libro de hace, no sé, 600 años, 550, y sigue siendo algo vigente que la gente utiliza, y no solo para política, ¿va? Sino que De todo. lo usa para negocios, para mercadeo, para relaciones emocionales, para equipos de fútbol. Sí. Es muy interesante. A mí también me llama la atención una frase del libro que dice, cuando habla de la religión, que él dice que la religión funciona muchas veces para mantener justicia y exaltar la virtud del ciudadano. Inclusive de esta manera él está viendo la religión no como algo espiritual, no como algo trascendente, no como este código moral, sino que como una herramienta, ¿no? Como, bueno, estas personas son católicas, evangélicas, cristianas, lo que sea. Si ellos creen en esto y esto los mantiene pues en paz, tranquilos, los hace sentir merecederos, los hace sentir de que va a haber otra vida, pues vamos, promulguemos y gente siga escuchando esto. Pero él como que ya, solo con esa frase, como que ya se separa, ¿me entendés? Aquí está la religión, aquí estoy yo, aquí está el Estado. Utilicémosla para mantener paz. Es una visión súper utilitaria de la vida, ¿no? Todo tiene que ser útil para obtener y mantener el poder. Y la religión es una de esas herramientas, ¿no? Porque ¿no? Mantienes justamente a las personas más tranquilas y enfocadas en un objetivo. Sí, bueno, el libro está lleno de este tipo de ejemplos de cómo puedes mantener a la población y a los nobles o a las personas de poder. Cita cosas un tanto más drásticas como, bueno, sí, para conquistar determinado tipo de Estado tienes que asesinar a todas las personas que tienen poder. ¿No? O traer a una de las personas que está inconforme en ese grupo y traerle al poder para después quitárselo. Te da ciertas estrategias que evidentemente no las vas a tomar de una forma literal, como lo mencionaste, pero si lo extrapolas y lo trabajás y lo masticás, lo digerís y le incluís un poco de valores, ¿no? Puede ser que sean útiles de alguna forma, ¿no? O te den algunos caminos que tal vez no estabas pensando, no estabas viendo. Sí, es un libro especial, sin duda alguna. Creo que es un libro que todos debemos de leer, no para ejecutar lo que nos está diciendo Maquiavel o para defendernos de personas maquiavélicas, pero simplemente para ayudarnos a estilar lo que somos como seres humanos y aprender de eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es un libro que pues en su momento fue como de mis libros favoritos, porque yo estaba en el colegio y Yo venía sabía que de... eras maquiavélico, Pablo. Yo venía de leer cosas que estaban ultra aburridas a leer este manual de este príncipe, y yo dije, wow, esto sí está interesante. Claro, con el pasar del tiempo no es que me deje de gustar, pero ya no le tengo esa mega admiración que tenía antes. Pero sí es un libro que recomiendo. Yo creo que es de cultura general. Yo creo que es un libro que alimentó mucha historia política, filosofía política. Tiene algo de liderazgo también el libro, déjame decirte. Sí, Entonces, sí. es un libro que yo recomiendo, que yo creo que todos debemos leer, que no debemos aplicar al 100%. Por favor, gente, léanlo bajo un buen contexto. Eh, y no sé, Pablo, tú, ¿es un libro que te disfrutas? ¿Es un libro que recomiendas? ¿Es un libro que si lo tienes ahí, tal vez lo has leído ya un par de veces? Sí, en realidad, bueno, sí, lo leí hace mucho tiempo. Eh, eh, lo releí algunas partes ahora para el, el podcast, pero es un libro que yo creo que una vez que lo lees se queda contigo de alguna forma, ¿no? Así como otros libros que hemos citado, porque es un manual muy práctico y bueno, sí, súper lo recomiendo para que, pero siempre con criterio, ¿no? Por favor, léanlo con criterio y hagan algunas intersecciones y combinaciones con lo que les está pasando en la vida. Yo creo que
que nos puede ayudar a ver ver algunas cosas que no estábamos viendo. Y nada, yo creo que es eso, Pablo. Sí, sí, es un libro recomendado siempre con lectura con criterio, ¿no? Así que, no sé si tenés algún otro comentario adicional sobre El Príncipe de Maquiavel. No, solo gracias Pablo, gracias a todos que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven. Este libro fue una buena recomendación, Pablo, gracias por traerlo a la alegría. Eh, y por favor, escríbanos, estamos totalmente abiertos a nuevas recomendaciones. Gracias por sus mensajes directos, gracias por seguirnos. La verdad que este formato nos ha gustado con Pablo y vamos a seguir dándole para que el brócoli siga creciendo con sus ramitas, para que el brócoli siga creciendo. No, y Así déjame que, hacerle una invitación sí, también a la audiencia. Por favor, vean también el episodio de El arte de la guerra de Sun Tzu. Es en este episodio en el cual Pablo cita El Príncipe de Maquiavel por primera vez en estos más de 27 episodios que tenemos hecho ya en Librócoli Podcast. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y no sean tan maquiavélicos, por favor. sí, por favor, no. Bueno, muchachos, que estén bien, Hasta hasta luego. luego. Chao, chao.